A partir del catálogo de estudios, el usuario podrá crear, modificar o eliminar sus propios grupos y perfiles. El único grupo que está predefinido por el sistema es el llamado independiente, ya que sus componentes, aun cuando existan en diferentes grupos y perfiles, estas podrán realizarse en forma particular. Como ejemplo, vamos a incluir nuevos componentes a este grupo. Para ello vamos a dar un clic en estudios, seleccionamos de la lista las pruebas que queremos incluir y finalmente damos un clic en incluir estudios. Como podrán notar, las pruebas que seleccionamos han sido agregadas al final de la lista. La letra N nos indica que es un componente nuevo. En este momento podemos establecer el importe para cada una de ellas. Finalmente damos un clic en guardar. Con esto concluimos que las pruebas que incluimos en este grupo podrán ser realizadas en forma independiente. A continuación, mostraremos cómo crear grupos o perfiles con sus respectivos componentes. Para esto damos un clic en grupo o perfil. En la parte inferior nos reserva el espacio para escribir la descripción del grupo. Escribimos química sanguínea de ejemplo y establecemos el importe de este grupo. Como se darán cuenta, podemos seguir creando la descripción de los grupos. Vamos a crear uno más: citometría hemática de ejemplo también. Establecemos el precio y, como hemos comentado, la letra N nos indica que es un nuevo grupo. Guardamos y nos damos cuenta que la letra N desapareció. Quiere decir que ya están registrados. Al seleccionar un grupo de la lista, del lado derecho mostrará sus componentes. En este caso, el grupo química sanguínea de ejemplo que acabamos de crear se encuentra vacío, por lo que procederemos a incluir sus componentes. Damos un clic en estudios y seleccionamos las pruebas. En este caso seleccionamos glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, y damos un clic en incluir. En este momento hemos incluido las pruebas que forman a la química sanguínea. Por último, damos un clic en guardar. Si el orden de los componentes no es el adecuado, podría cambiar de posición a cada uno de ellos. Por ejemplo, cambiemos a urea para que aparezca después de glucosa. Por lo tanto, seleccionamos urea y damos un clic en el icono de arriba. Ahora, colesterol quisiera que apareciera después de nitrógeno de urea. Nuevamente selecciono colesterol y lo cambio de posición. De la misma manera, yo podría determinar que ácido úrico apareciera al final de triglicéridos. Por lo tanto, selecciono ácido úrico y ahora lo muevo hacia abajo. Para hacer permanente las posiciones de estos componentes, damos un clic en guardar.
Existen grupos o perfiles con características un poco diferentes al explicado anteriormente. Por ejemplo, citometría hemática. Antes de incluir los componentes de citometría hemática, debemos crear dos subgrupos, fórmula roja y fórmula blanca. Por lo tanto, damos un clic en el icono subgrupo y escribimos la descripción del subgrupo. Fórmula roja. Damos un clic en OK. De la misma manera, creamos el subgrupo de fórmula blanca. Ahora seleccionaremos fórmula roja para incluir los componentes de este subgrupo. Damos un clic en estudios. Localizaremos el componente eritrocitos. Y lo marcamos. Hemoglobina, hematocrito, también lo marcamos. Volumen globular, concentración media y hemoglobina. Y damos un clic en incluir estudios. Y los componentes de fórmula roja los podremos observar que ya fueron incluidos. De la misma manera, realizaremos la inclusión de los componentes de fórmula blanca. Seleccionamos fórmula blanca, damos un clic en estudios y nuevamente localizamos ahora la prueba de leucocitos. Aquí lo localicé. Seleccionamos leucocitos, basófilos, creo que también este. Como habrá notado, falta banda, habrá notado que debido a la cantidad de estudios que tenemos registrados, se puede volver tedioso estar buscando la descripción de alguno de ellos. Por lo que, para hacer un poco más fácil la localización de los estudios, damos un clic en buscar estudios y seleccionamos y escribimos la descripción o parte de la descripción del componente que queremos incluir. Por ejemplo, escribimos banda, damos un clic en ver y nos mostrará todos los componentes que coincidan con lo que acabamos de escribir. En este caso me interesa banda, lo selecciono y puedo seguir buscando algún otro componente. Si deseo ver todos los componentes nuevamente, elimino lo que acabo de escribir, doy clic en ver y me doy cuenta que precisamente lo que había marcado no se pierde, y además de que banda fue marcado cuando filtramos la información. Damos un clic incluir estudios y los componentes de fórmula blanca están incluidos. Como habíamos comentado en el ejemplo anterior, si el orden no es el que yo deseo, puedo hacer los movimientos correspondientes hacia arriba y hacia abajo y finalmente doy un clic en guardar. Por alguna razón desea eliminar un componente, un subgrupo o el grupo completo, antes deberá seleccionarlo. Por ejemplo, para eliminar un componente hay que seleccionarlo y dar un clic en el icono borrar.